Producciones Switch 7. Comunicamos tu pasión. Bienvenida y bienvenido a este lugar, donde lo que sientes no es exagerado, es profundo. Este no es solo un podcast, es un espejo, es un túnel, es un abrazo. Aquí hablamos de TLP, de emociones que arden, de amor que duele. Yo soy Génesis y esto es Alicia y las maravillas del borderline, donde el dolor se transforma en arte y el arte nos recuerda que no estamos solos. Este es tu portal. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Alicia. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Su nombre es María Luisa, que conocimos cuando fue a ver la obra. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación y pues por abrir las puertas a un tema tan delicado, pienso yo, ¿no? Y tan que no se habla, que es muy silencioso. La verdad es que me sorprendió la manera en la que hacen esto, ¿no? De invitar a contar nuestras historias. Creo que es algo que muy poca gente se apertura a abrir y más cuestión de emociones. ¿Qué sientes? Saber que lo que has guardado, lo que has tenido en tu corazón, hoy vas a poder hablarlo y puedes decirlo. La verdad es que es algo muy complicado porque mucho tiempo, te estoy hablando que desde que, no sé, más de 10, 15 años ha sido simplemente eso, guardar silencio, ¿no? El pensar que a lo mejor estaba loca, ¿no? Que yo solamente veía esa parte. La verdad es que es difícil a esta edad, al abrirte con cierta conciencia, es muy difícil saber que puedes hablarlo sin ser juzgado, ¿no? Sin justo ser catalogado como una persona loca. Uh-huh. ¿Qué te impactó de la obra? ¿Qué fue lo que viste que te llegó a tu corazón? Recuerdo que ese día estábamos llorando, abrazadas. Sí. Fue algo muy bonito. ¿Qué fue lo que te impactó para que decidieras estar aquí hoy? Hubo una escena, creo que fue la que me dio como más ese flashazo de justo cuando Alicia sufre la violación y queda en el suelo, ¿no? O sea, queda como posición fetal. Creo que eso siempre me he dado cuenta que me ha como que impactado, ¿no? Yo me doy cuenta que en episodios de ansiedad, en esas luchas constantes, es la única posición en la cual yo puedo controlar, ¿no? O sea, el ver cuando ella hace eso fue como que dije, me estaba proyectando, ¿no? Me estaba viendo ahí que yo decía, es que es eso, o sea, es que sí soy así, es que realmente algo que para el mundo puede ser insignificante, para mí es demasiado. O sea, es demasiado el yo ver esa imagen y verme ahí, creo que fue algo que o sea, desde el minuto 1 me rompió. ¿Te identificaste? Sí, demasiado. ¿Por qué? ¿Qué pasó para que te identificaras? Pues yo realmente en estos puntos de bloquear mis emociones, mis sentimientos, decidí bloquear ciertos abusos. Entonces, al bloquear esos abusos, llegó un punto en mi vida adulta que yo dije, tengo ya 2 hijos, ¿no? Entonces no puedo seguir haciendo como que no sucedió, ¿no? Yo lo transmitía en que yo le decía apenas a mi mamá, es que eran sueños, ¿no? Con mi hermano se abre la charla. Le digo, mira, yo me acuerdo que porque esta persona ya falleció. Le digo, no me dolió su partida. La verdad es que sentí cierto alivio. Y no es grato, ¿no? Sentir eso hacia una persona. Entonces yo le decía a él, ¿sabes qué, hermano? Que yo tengo ciertos sueños, ¿no? Pero sueños que son muy puntuados de que te puedo decir cómo empiezan, cómo se desarrollan y cómo terminan, ¿no? ¿Cómo eran tus sueños? Siempre era en que esa persona estaba en estado de ebriedad. Siempre, ¿no? Que mi mamá también, o sea, habíamos pasado la separación de mi papá, empieza ella a estar con esta persona y era muy constante el alcohol. Esta persona que era tu padrastro, tu tío. Ajá, o sea, digo, padrastro, pero pues era primo hermano de mi papá, o sea, mi tío. Ok. Ajá, mi mamá decide relacionarse con él. Con él. Ajá, y digo, entre todo ese caos, pues ella toma por opción, pues, formar una familia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De no dejarnos desprotegidos. Entonces, considero yo que empieza todo este caos donde yo me doy cuenta que justo en episodios donde ellos están tomando, mi mamá desconozco dónde estaba, no sabría decirte si es como que estaba en la fiesta, como si es que estaba en el baño, como...
pero era de que él era de, ok, ven, te abrazo, ¿no? Y entre que el abrazo ya era el tocamiento, ¿no? En los pechos, en las pompis, o que el beso, pero ya sabes, como besos de que en la boca. Y era algo sumamente desconocido para mí, ¿no? Te Y, tocaba. ajá, porque yo decía, mi papá nunca lo hizo. Mi papá era muy respetuoso. O sea, mi papá era de que si yo me cambiaba, él se salía, de que si yo ya me empezaba a desarrollar, él no me besaba, él era un abrazo, pero muy respetuoso. Entonces, el pasar de eso a esto, dije, wow, esto ¿Qué no es está normal. pasando? Ajá, o sea, es un shock así de que, ¿qué? ¿En qué momento, no? ¿Qué edad tenías? Esto sucedió como a los 9 años. Ah, muy chiquita. Sí, tenía 9 años y yo le decía a mi hermano, le decía, oye, pero yo me acuerdo que él entraba y cuando él me acostaba o yo le decía que me sentía mal, pero mi sentir mal no era físico, claramente. O sea, mi sentir mal era porque me sentía mal por lo que él hacía, ¿no? Y yo veía a mi mamá tan enamorada que yo decía, nulo que yo le diga. O sea, cero. Te lo callabas. Sí, no, porque yo decía, yo vengo de ver cómo eran peleas constantes entre mis papás, golpes, insultos, infidelidades, engaños, traiciones, que yo dije, si mi mamá está feliz ahorita aquí, no voy a acabar con esa felicidad, claramente. Te callaste por amor a tu mamá. Ajá. Y porque al final del día yo decía, pues es la persona que nos provee, ¿no? O sea, mi mamá no trabaja, somos dos. Entonces yo decía, mi mamá no puede sola, ¿no? Y es algo que yo decía, no puedo ser tan egoísta de hacerle esto a mi mamá, ¿no? Y empiezan como más sucesos donde yo me acuerdo que ya grande, ¿no? Ya teniendo a mi hija, yo me acuerdo que yo me bañaba y en mi baño no había puerta. O sea, era un baño con una cortina y daba una escalera. O sea, si tú te subías a la escalera, había una parte donde pues, se alcanzaba a mirar hacia adentro, ¿no? Entonces, todas esas cosas yo decía, me está viendo. O sea, literal me está viendo. Se asomaba a verte cuando te estabas bañando. Y yo dije, y yo esto se lo decía a mi hermano y le decía, pero es que es un sueño, ¿no? O sea, no es más que un sueño, porque no sucedió, ¿no? Entonces, entre charlas de que empezamos a vivir cierta violencia con él, económica, física, esta parte ya sexual, yo le decía a mi hermano, me pegaba mucho porque al final del día él con su familia era uno, ¿no? Con sus hijos, quienes sí eran sus hijos. Y con nosotros era otro, ¿no? De que tienes que ser independiente, de que tu mamá no te va a estar consintiendo, de que si te enseño es por tu bien y cosas muy, muy así que yo decía, pues lo único que necesitamos dos niños de, ¿qué te gusta? 9 y 7 años es amor. O sea, no necesitamos otra cosa que no sea eso, ¿no? Él nos empieza a enseñar esta parte, ¿no? Yo me acuerdo que mis papás se distancian más y mi papá nos atacaba mucho, ¿no? Es que ustedes me traicionaron porque se fueron con su mamá, porque están con otra persona que no soy yo. Entonces, al recordar todo esto, me dice mi hermano, es que yo quiero hablar contigo porque no son sueños, ¿no? O sea, yo sí me daba cuenta de lo que él hacía. O sea, tu hermano llegó a ver cuando este hombre te tocaba, cuando estaba chica. Él lo llegó a ver. Sí, sí, yo, o sea, cuando escuché a mi hermano, estoy hablando que es una persona ahorita de 23 años y se le quebró la voz. Y que yo dije, ¿qué? O sea, ¿cómo que no era un sueño? O sea, como, y es el que yo se lo estaba diciendo y estaba temblando, ¿no? O sea, de que empezaba así como que a sentir la sensación de desesperación. Y él lo mismo, ¿no? O sea, me dice, no puedo. O sea, es que tenía que decírtelo porque entonces pasa ya como que a otra generación, ¿no? Mi hija. Que yo me tenía que ir a trabajar y entonces ahora mi hija se quedaba con él. Sí, de mucho cuidado. Demasiado, porque a veces nos hacemos como que la idea que las malas personas están fuera de... Pero a veces el monstruo está dentro de casa. Y muy cerca. Y a veces es difícil creer quién es, ¿no? Porque, o sea, muchas personas lo respetaban, ¿no? Muchas personas decían, es una persona imposible, ¿no? De que haga algo así. No lo creían. No, o sea, yo es fecha de que se lo cuento a mi mamá y mi mamá me dijo así ya como... se lo contaste a tu mamá. ¿Qué sí, te dijo? Estoy diciendo, o sea, esto viene como de que tiene 2 meses que yo le conté a mi mamá. Apenas que falleció esta persona. Y eso porque ella me dijo como de, oye, hija, no pretendes ir a ver a tu tío, no. Y le dije, no. Me dice, pero es que ni te veo triste, ¿no? Porque yo veía llorar a mi hermana y como que gente se sentía así, ¿ves? Mi mamá muy vulnerable. Y le dije, no. Me dice, pero es que ni siquiera se te nota el más mínimo así de que sientes feo por él, ¿no?
Y le digo, es que no. Y me dice, pero pues, ¿por qué no? O sea, digo, pues, o sea, ella su idea es de siempre estuvo para ustedes, siempre los apoyó, pues convivieron mucho, tus hijos convivieron con él. Entonces, le digo, es que quiero hablar contigo, porque hay algo que sí te quiero contar, ¿no? Y ahorita, digo, llevo 2 años en un grupo de Alcohólicos Anónimos y creo que también me ha impulsado, ¿no? A tocar esas heridas que a veces Atreverte a hablarlo y decirlo. Y cuando mi mamá me dijo de, ok, vamos a hablar, yo estaba temblando, ¿no? Porque me sentía como una niña chiquita, así de, me va a regañar, me va a regañar, me va a regañar, ¿qué voy a hacer? Y me dice, dime. Y le dije, mira, quiero hacerte saber por qué yo no sentí feo al saber que él se murió. Es un ser humano, sí, lo entiendo. No sé ni pudiera decirte si ahorita lo perdono o no. Eso sí no te lo puedo decir al momento. Realmente así que yo te diga, quiero perdonarlo, ahorita no me nace hacerlo, sinceramente. Le digo, pero hablé con mi hermano y entre esa charla pues salió esto. No eran sueños míos, no eran sueños realmente, era algo que sí se estaba viviendo y que mi hermano también lo estaba presenciando. Porque mi mamá, te digo que era como que salía el tema de él y ella así como de, pero es que él siempre estuvo, ¿no? Pero pues, ¿por qué juzgan? Pues si él te apoyó. Como que ella lo tenía en un pedestal, como que él había sido un gran hombre, el que estuvo con ustedes y desconocía todo esto. Ajá, porque digo, ya al final del día pues terminaron ellos muy mal y digo, pues obviamente al ser primo hermano de mi papá, pues la familia de mi papá se le viene encima a mi mamá, la que era esposa de mi tío, pues también se le viene encima a mamá. El chiste es que al final del día pues se quedó sola mi mamá, ¿no? Dentro de lo que pudiese decirse. Bueno, cuando tú le dices, ¿qué te dice ella? No me creía. ¿Qué te dijo? Yo recuerdo su cara que era como de que... O sea, lo primero que me dijo fue de, ¿por qué no me lo dijiste? Y yo así de, o sea, si ubicas, tenía 9 años. Tenía 9 años, te acabas de separar de mi papá, iniciaste una relación con esta persona. Me tocó ver episodios en donde mi papá se ponía a llorar por ti, donde nos teníamos que esconder literal en su carro de esta persona para podernos pasar a su casa, porque te estoy hablando que mi papá vivía en una casa, 4 o 5 casas a un lado vivía él. Entonces, para poder pasar y verlo a él, era escondernos en su carro sin que mi papá nos viera. Sí, entonces, muy fuerte para un niño estar en medio de todo ese caos. ¿Por qué nos escondemos? Y más de mi papá, ¿no? ¿Por qué me voy a esconder de mi papá? O sea, es ilógico, ¿no? Entonces yo le digo, te llegué a ver en un punto tan enamorada, tan que me sorprendía, ¿ves? Yo estaba, la verdad es que si te soy sincera, desde el día 1 que inició su relación y que yo supe, siempre estuve en contra. Y creo que de todos mis hermanos siempre fui la que estuvo así como, ya sabes, ¿no? La ovejita negra de que yo veía que abrazaba a mi mamá y le hacía un berrinche a mi mamá. Y le pegaba y me ponía loca. Y la primera vez que se quedó a dormir con ella, híjoles, no dormí. Y eran unos gritos que te lo juro que parecía que me estaban haciendo algo, ¿no? De, no, y no quiero que se duerma contigo, suéltalo. Te estoy hablando que al principio pues no pasaban estos episodios, ¿no? De este abuso que él tenía. O sea, fue hasta después y la verdad es que como que fue agarrando confianza, sí. o sea, para que también las personas sepan qué pasa, cómo actúan estos depredadores, ¿no? Que al principio a lo mejor no se muestran tal y como son. Después de cuánto tiempo, según tu experiencia, él empieza a mostrar ya estos comportamientos. Sí tardó, fue como 1 año y muy pasivo. O sea, porque él era de que, vamos a ir a tal lugar, ¿qué quieren? ¿Qué se les antoja? Entonces la verdad es que a mí me sorprende mucho, ¿ves? Porque yo decía, no era una mala persona. O sea, él empezó con eso, ¿no? De que vamos aquí, ¿qué se les antoja, niños? ¿Qué quieren, niños? Él conmigo entonces empezaba esta parte de que, ay, mi niña, ay, mi princesa, es que te quiero mucho. Algo que mi papá es hijo de fue subteniente militar, entonces mi papá es muy nulo su manera de querer, ¿no? Es muy diferente, no es nada, no tenía como esa parte, ¿no? De ser cariñoso. Entonces imagínate que llegue alguien que sí lo sea, ¿no? Que mi princesa, que mi niña, que... Como que caíste. Sí, o sea, así, que yo dije, wow, qué lindo, qué bonito. Y él era así muy atento, ¿no? Entonces,
empezaban ya los abrazos, ¿no? Pero a mí me nacía dárselos, ¿no? O sea, yo era de que lo veía y corría y le daba el abrazo. O sea, empezó primero como unos abrazos Ajá. normales. Sí, o sea, todo muy, muy, muy relajado, o sea, muy relajado al punto de que yo quería estar ahí, ¿sí me entiendes? O sea, que yo decía, yo a mí me nace querer estar con él, o sea, querer estar, pero por un lado paterno. ¿Y en qué momento fue cuando pasó ya otra cosa? Yo recuerdo que fue de que te estoy hablando de un año y empieza mi desarrollo, ¿no? Ya no eres una niña, ¿no? Ya te empiezan a crecer los pechos, empiezas a menstruar, empiezas a cambiar de voz, empiezas a como mujer a querer de que un labial, de que un esto. Entonces yo me doy cuenta que él empieza como de a mi mamá, ¿no? No dejes que se maquille y que ningún niño se le acerque. Y él tenía mucho una expresión muy, muy vulgar de decir como de no permitas que seas como una basílica de espermas. Yo la verdad es que te estoy diciendo que a mis 10 años, pues... No entendías. ¿Qué es Ajá, eso? yo sé, ¿qué? O sea, ¿qué comentario tan ¿Pero más qué tiene en su mente? O sea, para decir decírselo a una eso. de 10 años, ¿no? Que dices, yo no había ni iniciado mi actividad sexual como para que él me diga eso. Entonces, yo recuerdo que empieza aquí en AA me empiezan a hacer ver cómo fue un descoyuntamiento, ¿no? Y yo desconocía totalmente. Entonces, ahí empieza, cuando yo me doy cuenta que él tiene relaciones con mi mamá. Entonces, te estoy hablando que cuando yo me doy cuenta de eso, yo lo asimilo mucho como que con esto de las emociones, ¿no? La película donde se van deshaciendo sus mundos que van cayendo y así se desploman. Así me pasó en ese momento, ¿no? Donde tú tienes una imagen de mamá, papá, familia feliz, y de repente es ver a tu mamá teniendo relaciones con alguien que no es tu papá. Tú los viste. Ajá. Y se cae. O sea, se cae mi mundo. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? No, o sea, algo que me entró confusión total, ¿no? Que yo dije, yo no sabía que era tener relaciones sexuales, no esperaba verlo de esta manera. Entonces, al empezar mi cambio, él empieza ahí ese acercamiento, ¿no? De que, oye, no permitas que se te acerquen de tal manera, pero es como de, a ver, te enseño lo que no tienen que hacer, pero yo lo estoy haciendo al mismo tiempo. Okay. Y yo así como que decía, no, o sea, yo lo volteé a ver y era incómodo, ¿no? O sea, era de que yo me acuerdo que yo volteé a ver a mi mamá y mi cara era así de... O sea, ¿pero por qué? Porque te abrazaba. Ajá, pero ya era un abrazo de que, o sea, te estoy hablando que él hacía esto y metía su mano en mi pecho. ¿Enfrente de tu mamá? Ajá, o sea, pero era como de que él decía, esto no debes de permitir que lo haga un hombre. Ajá. Y mi mamá lo veía por el lado de que... Esto que te estoy tocando en este momento no lo permitas, pero sí, te estaba tocando. Pero él me estaba tocando. Y mi mamá lo veía por ese lado de que, sí, le está enseñando a mi hija que no debe de permitir, ¿no? Entonces, cosas... Pero tú ya te sentías incómoda. Por supuesto, sí, o sea, ya yo era así como de que yo me acuerdo que empezaba así de... O sea, esas ganas de querer llorar, de que como que yo volteé a ver a mi mamá de sálvame. O sea, no dejes que me esté tocando así porque no es nada grato. O sea, no es nada grato que él me esté haciendo esto. Entonces fue subiendo ya de tono, ¿no? Ya de que yo le decía a mi mamá, oye, no sé, es que me duele algo. Pero yo le decía como de, me duele mi estómago por el hecho de quiero que estés aquí conmigo. No quiero que te alejes de mí. O sea, quiero que estés aquí. Y era de que, a ver, yo te sobo. Yo le sobo el estómago a la niña. Y yo así de no. Entonces empezaba así como de que, igual, ¿no? O sea, échale cremita y empezaba que la panza, el pecho. La panza y que la pierna. Y que, o sea, cosas así que yo decía, no. O sea, y mi mamá era como muy de que tanta confianza le tenía a él, que era de, cúrala. Voy y hago la comida, voy y hago el quehacer, voy y hago esto, voy y hago el otro. Entonces dije, ya a estas alturas yo decía, ya no tengo a nadie. No le puedo ir a decir a mi papá porque mi papá, no. O sea, de por sí yo ya traía en mente que él nos había hecho que era una traición lo que habíamos hecho. Dije, no puedo ir a darle la cara sabiendo que lo estoy traicionando. Y menos le puedo ir a decir esto sabiendo que no está bien, ¿no? Porque llega un punto en el que hasta sientes tú que lo provocas. Como que si fuera tu culpa, que tú lo estás provocando. Claro, porque yo le decía a mamá, yo me acuerdo que antes de que empezara esto, yo le decía, ay, me gustan los shorts, ¿no? Me gustan las faldas.
Empieza esta etapa de mi desarrollo y fue muy rápido mi desarrollo, ¿no? De que, o sea, me desarrollé así mucho, mucho. Y yo le decía a mamá, yo quiero, era vanidosa, ¿no? De que, quiero ir a clases de danza, quiero ir a clases de esto porque pues no quiero tener un mal cuerpo, porque pues la vanidad de toda mujer, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a vestirme que con los shorts y que veo estas acciones, yo dije, ¿qué? O sea, dije, igual es por eso, ¿no? Igual y yo estoy incitando, porque yo me acuerdo que entonces ya en su casa ya veía esta parte, ¿no? De decir, tiene revistas de mujeres desnudas, O hay sea, tú le llegaste a periódicos, ver a él inclusive pornografía. películas, o sea, películas que yo... Ese es otro punto, ¿no? O sea, cómo detectar, o sea, son cosas que tienden a tener estos depredadores, ¿no? O sea, a tener pornografía, Inclusive yo creo que hasta en la películas. manera de hablar, ¿ves? Ajá. Cómo se expresan de una mujer. O sea, él atacaba mucho a las mujeres. ¿Qué decir? Él era como de decirle a mi mamá como de las mujeres no es para lo que sirven. O sea, sí, ¿no? De que y yo le decía a mamá, pero ¿cómo para lo que sirven, no? Y mi mamá, así como de, no le hagas caso. O había comentarios así como de que, de que ahorita es mañana es la otra. Y las que siguen. Y no pasa nada. Sí. Entonces, como hombre, él aplaudía mucho eso, ¿no? De que a mis hermanos, de que, ay, sí, hijo, y está bien, y que seas así, y que las viejas para esto, y que las viejas para... O sea, desde ese tipo Tienen de varios palabras. comportamientos. Sí, o sea, de hacer a la mujer como que nada más es un objeto sexual, como que, pues aquí tienes que servir en la casa, ¿no? Y aquí tienes que hacer esto. Y la mujer se tiene que comportar así, y la mujer le tiene que hacer caso a esa persona, ¿no? Y yo así de... Y yo la verdad es que si te soy sincera, yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá era mucho de esas mujeres sumisas, muchísimo. O sea, muchísimo, que era de que con mi papá le llevaba la charola de comida hasta la cama. O sea, de que si mi papá se iba a bañar ya tenía las chanclas, la toalla, la ropa, esto, así. Entonces yo lo veía y yo le decía, yo no quiero ser esa persona, mami. Entonces me daba risa porque era la única vez, porque mi hermana ya había hecho su vida. Entonces mi hermana sí era también así, ¿no? De que a mi hombre todo lo que él necesite, todo lo que él pida. Y tú te has Y revelado yo a me había eso. revelado, sí, yo le dije, yo no. O sea, yo no, ¿por qué? Porque si el hombre tiene las mismas aptitudes y actitudes que una mujer para realizar las cosas. Regresando al tema de tu mamá, entonces tú le cuentas y ella no te creyó. No, no, fue, yo creo que también impactante para ella escucharlo, ¿no? Y más cuando le dije la edad a la que sucedió, que le dije estaba entre los 10 años, 9 años. ¿Cómo te sentiste con eso? Me sentí culpable. O sea, todavía te puedo decir que al momento de yo decírselo, sentí ese en el estómago de que dije, creo que no se lo hubiera dicho. ¿Te Pude haber arrepentiste de sí, habérselo dicho? sí, porque a lo mejor yo esperaba su reacción de una manera diferente. ¿Qué te hubiera gustado recibir? Yo creo que ni siquiera una palabra. Yo creo que hubiera esperado solo un abrazo. Solo un abrazo porque yo decía, cada que me pasaba eso, que yo sentía sus maneras de tocarme, era lo único que ocupaba, que mi mamá llegara a abrazarme. Y yo creo que el abrazo de una madre es tan fuerte, tan poderoso, que yo creo que inclusive si mamá lo hubiera hecho a tiempo, no hubiera pasado no hubiera pasado más. Y otra, yo pudiera haberle hablado con la verdad desde el principio. O sea, sin darme cuenta que a lo mejor no, ella me dice ahorita de que no lo hubiera permitido. No hubiera dejado que lo hiciera. Pero ahora que estoy en una etapa adulta y que llega ese punto de enamorarte, sabes que enamorada no te importa nada. Y me costó entenderlo y yo se lo dije a mi mamá, ¿sabes por qué no hubieras hecho nada? Y me dice, ¿por qué? Y le digo, porque estabas enamorada. Y estabas tan cegada que lo menos que hubieras creído sería eso. No sé si te sirva mucho, pero hoy te digo que creo. No fue. Gracias. Muchas gracias. No, es... ¿Sientes que
¿Eso que pasó con este hombre influyó de cierta manera en tu vida, en tus decisiones que tomaste después, lo que me comentas del alcoholismo, de doble A? Sí, claro. Claro, él fue el detonante, ¿no? Y digo, ahora ya sé que no hay culpables, pero sí fue un detonante él, porque yo al estar viviendo toda esta etapa con ellos, yo sí era rebelde, híjoles, me volví más, o sea, una persona insoportable. Insoportable que mi mamá llega al punto de que ya no sé qué hacer contigo. Te vas a las fiestas, llegas borracha y si llegas, luego no llegas. Ella se empieza a dar cuenta que yo ya empiezo a tener relaciones sexuales muy activas, ¿no? Y que no con una persona, sino ya es uno, otro. Y te estoy hablando que empezó mi vida sexual activa como a los 13 años. O sea, sientes como que las niñas que han sido abusadas, algo se despierta, algo pasa, que empieza a haber como problemas de alcohol, de parejas, de vida sexual activa. Sí, ahora entiendo que hay dos puntos en esto, ¿no? O cuando sufres este tipo de traumas, o de plano te encierras en un mundo donde no permites que ni un hombre te toca, o te vuelves así, ¿no? De que quieres estar con una persona y con otra y con otra y con otra y con otra, que al final ya nos hace, ¿no? Y no es porque sea ¿cómo pudiera decirlo? Sí, es que no sé qué manera de llamarlo, pero no es porque seas como mucha gente lo cataloga, de que es una loca, ¿no? Anda de No es cualquiera. Es que llenar un simplemente, vacío. justo, o sea, yo dije, empiezo mi vida sexual así y que fiestas y que empiezo a probar el cigarro, el alcohol y pues me gustó. Yo dije, mira, fíjate, llega a fines de semana, no estoy aquí, ya no estoy aquí. Escaparte de ahí. Me voy y me voy de fiesta. Entonces había posibilidades de que en casa de X, oye, quédate. O está buena la fiesta, síguetela. Ah, pues sí. Entonces empiezo a probar el alcohol y el alcohol. Pero también en esto te digo que había momentos en los que yo me quedaba sola en casa y eran estas batallas que yo te digo, ¿no? Donde yo me identifiqué con la obra, porque en esas batallas de yo escuchar de que no estaba haciendo bien, no era la vida que yo quería, había pasado cierto abuso, mi mamá no estaba, mis papás se habían separado, o sea, todo eso eran de que yo me acuerdo que yo en el cuarto me ponía a llorar y aventaba todo. O sea, de que todo así, de que cuadros, de que almohadas, de que quitaba cobijas, de que le pegaba a la pared, de que gritaba y de que así. Y 20 minutos antes de que mamá llegara, volví a acomodar todo. Tú solita Ajá. empezabas Y ya otra vez así de que... porque te puedo decir que también me fugaba mucho en el estudio, ¿no? A pesar de que andaba yo en la fiesta, era muy inteligente. Entonces mi mamá era de que obviamente nunca iba a pensar que su hija estaba pasando por una crisis de ansiedad, por un trastorno de esta manera, al saber que ella llegaba y yo tenía una sonrisa. Empezaste a ocultarlo todo. Sí. Y a Sí. partir de ahí se te desencadenó el trastorno de ansiedad. Llevo diagnosticada como tal 2 años. Que fue cuando me dijeron, ¿sabes qué? Ya está el diagnóstico, tienes trastorno de ansiedad. Obviamente, pues debemos de saber ahora con la enfermedad que no se desarrolla en 2 años, ¿no? Esto viene desde que eres pequeño. Entonces yo ahí me daba cuenta que entonces, ahora que conozco mi enfermedad, sé que esas eran crisis de ansiedad y que me ponía grave, pero llegaba mi mamá y eso era como lo mágico, ¿no? Que ella llegaba y yo le sonreía. ¿Cómo estás, hija? Bien. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Ah, ok. O sea, mi mamá te puede decir que no sabía quiénes eran mis amigos realmente, dónde me iba a tomar realmente, con quién bebía realmente, con quién fue mi primer copa, con quién fue mi primer cigarro, con quién fue la persona con la que tuve relaciones por primera vez. O sea, esto ya fue muchísimo después que ya lo empecé a saber, porque a la edad de 14, 15 años, yo me embarazo ya de mi hija. A los 15 años, bien pequeñita. Sí, porque yo sentía que la vida se me acababa, ¿eh? O sea, yo decía, no, tengo que vivirlo rápido y tengo que aprender rápido, ¿no? O sea, sí, algo rápido, ¿no? Y me embarazo de mi hija. Y esto también fue una salida que yo dije, perfecto, me voy con él, ya no voy a lidiar con mamá, ya no voy a lidiar con mi padrastro, ya no voy a lidiar con mi familia, voy a Como ser que libre. también fue de, por fin me libero, me voy con mi hijita y hago mi propia vida. Sí, porque yo entonces con el papá de mi hija, digo, siempre hay una cara buena y una mala, ¿no? Pero en esto, el papá de mi hija, yo recuerdo que cuando iniciaba a salir con él,
todo era bonito. Yo no hubo una pelea con él en cuanto a noviazgo, ¿no? O sea, el noviazgo fue bonito y no duró tampoco mucho. Y yo veía a su familia de él y su mamá y su papá eran de que así, ¿no? De que domingo de películas, de que se les antoja comer, de que, Sí, que me esto. platicabas que también viviste o has tenido relaciones muy destructivas, con Ujú. mucha codependencia. ¿Se dio el caso con esta persona? Eh, con el papá de mi hija, yo digo que no tanto, porque creo que hasta ahí mi amor todavía era genuino. O sea, mi Ujú. amor todavía era muy sincero, ¿no? De que yo, terminábamos y yo le decía como de que Gracias. te Gracias. extraño, de que él también, ¿no? O sea, de que íbamos y veníamos, sí, pero por cuestiones, una de inmadurez y otra de que yo era muy berrinchuda, ¿no? O sea, de Ujú. que en vez de echarle ganas, yo buscaba la manera de pelear con él, pero ahora me doy cuenta que era porque, pues, a fuerzas me quería sentir esa niña protegida por alguien, ¿no? Como que buscabas ese conflicto para que te Para que él de alguna manera me buscara, me rogara, estuviera, bla, bla, bla. Entonces, yo recuerdo que con él no fue la relación, así una ¿Con relación. quién fue? Había con él violencia como en cuestión de que él no trabajaba y no me daba dinero, ¿no? De que era celoso, pero yo te estoy diciendo que todo esto yo no lo veía mal porque yo lo permitía, porque yo decía es que así son los matrimonios, ¿no? O sea, si él se enoja y grita, es normal. Si él no me da de comer o no le da a mi hija, es normal. Si él tiene como esta parte con que yo decía, bueno, pues que salga, que él se divierta, al final del día yo ya tengo a mi hija, que él vaya y haga, yo lo veía normal. O sea, hasta ahí te puedo decir que yo no lo consideraba como algo malo, ¿no? Yo decía, es normal en una pareja que esto suceda. Yo me separo de él y entonces yo decía, no puedo estar con otra persona porque mi familia también es de eso, ¿no? De que, oye, es que con la persona que estás es con la que te tienes que quedar de por vida. Entonces te digo que siempre fui rebelde, ¿no? Siempre fui contra la Ujú. corriente. Yo decía, yo no me voy a quedar. O sea, si él me hace sufrir y si él me hace esto, ¿por qué me va a quedar? Entonces otra vez empieza esa etapa. Me controlo por un tiempo o me contengo más bien por un tiempo al estar con él, pero lo dejo, termina la relación por completo y otra vez, ¡pum!, Ujú. libertad. Entonces empiezo otra vez a tomar, empiezo otra vez a salir y empiezan a llegar parejas, ¿no? De que andamos y yo siempre era como de que en algún momento me van a pedir que sea su novia de la manera más bonita, ¿no? De que Ujú. rosas, de Ujú. que citas, de que y no, o sea, siempre tuve un modus operandi, le digo yo, de conseguir personas que no, cero que ver con eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo eran? Porque una, yo siempre, ahora lo veo y eran personas muy fáciles de conquistar, ¿no? Por así decirlo, de seducir, ¿no? Yo siempre decía, pues estoy bonita y con que lo voltee a ver y le sonría y él acceda a esa sonrisa, de ahí. O sea, ni siquiera también muy importante que yo ahora considero es el lugar en el que yo los conocía. O sea, yo no los conocía de que en una biblioteca, ¿no? O de que Ujú. en un lugar cultural, En el no, antro, es ¿no? justo, ¿no? Y de Ujú. que pues en ese tiempo estaba mucho de que las micheladas, de que las banqueteras, de que cosas así, y esos eran mis ambientes caóticos. Entonces, Ujú. pues ahí. Yo decía de aquí, ¿no? Ya no faltaba el guapito que te voltea a ver y que, ok. Y era muy, ese como de que fueran muy chistoso, ¿no? Ahora ya lo dicen así, pero de que chacales, de que tatuados, de que en moto, de que hablaran súper ñerísimos. Entonces era yo decía, y me gusta, pero todo bien al principio, pero ya después empezaban que las groserías, que esto, y todavía lo controlaba, ¿Y ¿ves? O diste sea, golpes? sí, esto de hecho fue en una relación de hace 3 años que yo te puedo decir que fue la relación más caótica que pude realmente tener. Ahí sí ya te puedo decir que fue la codependencia con él y la dependencia ¿Cómo con él y fue? con antes. Eh, yo me acuerdo que cuando lo conocí era de esas personas que yo lo veía por Facebook y decía, híjoles, tiene todo lo que me gusta. Empiezo a salir con él y siempre hay red flags desde el principio. Ujú. Eso siempre lo he dicho y es difícil a veces aceptarlo después de que lo vives, pero había una red flag con él y era mucho de que mencionaba likes. Es que si yo tomaba el agua, ya era de que, ay, ella lo tomaba así. Pero pues yo decía, no le daba importancia y quise seguir con él. Empieza la relación y para esto yo sé que él en ese momento no toma ni no se droga, ¿no? Había tenido él un pasado turbio de justo
mala vida, de que drogas, alcohol, mujeres, etcétera, pero que él hasta donde él me decía, pues ya había salido de esto. ¿Y cómo empieza a subir? O sea, empiezan de esta forma. ¿En qué momento empiezan esas red flags a ser mayores, las groserías, los golpes? ¿Cómo empieza todo? Es que aquí va que él no era agresivo. O sea, él era pasivo-agresivo. Ujú. O sea, él era así como de que, no sé, yo me ponía algo y era como de, te verías mejor con esto, Ujú. ¿no? O de que íbamos a algún lugar y volteé a ver a la chica y le sonreía y yo así de, oye, ¿qué onda? Estás viendo mal. O sea, no seas celosa, no tienes por qué ser así. Yo por eso estoy contigo. Porque entonces hasta eso empezó el narcisismo, ¿no? Con él, que él era como que me hacía entender que él me estaba haciendo un favor al estar conmigo. Y yo lo creía, ¿no? Porque yo decía, pues sí, tengo 2 hijos, se fijó en mí, está guapo, puede tener a la mujer que él quiere, pero pues está conmigo. Entonces empezaban comentarios como muy así, ¿ves? De que, Pasivo-agresivos. sí, así de que, ay, ojalá y fueras como tal. O sea, no lo digo por mala onda, ¿no? O sea, porque yo sé que estás bonita, pero te falta un poquito más. Comparaciones. Y yo Ujú. decía, bueno, pues igual y sí, ¿no? Entonces, fuera de hacerte sentir como una pareja en la cual puedas crecer, pues me minimizaba hasta más no poder, ¿no? O sea, llegaba al punto de que yo decía, es que sí tienes razón, yo creo que no soy suficiente, yo creo que me falta más. Y te estoy hablando que pues él me tenía como 30 y tantos, o sea, más de 10 años me llevaba. Que yo decía, él me decía, no puedes ser inmadura, ya estás con una persona grande, ¿no? Como para que te sigas portando así. Entonces en mi mente se metía eso de que, oye, no me puedo portar como una niña tonta porque se me va a ir. O sea, y si se Ujú. va, ¿qué voy a hacer, no? Porque pues él es el que me hizo caso, o sea, él es el que me está haciendo un favor al estar conmigo. ¿Cómo es que lo voy a dejar ir? Entonces empiezan estos tonos y en una ocasión él me dice, ya voy a cumplir, ¿no? Ya termino mi juramento. Y me dice, pero quisiera que tú fueras la persona con la cual empezara a tomar, ¿no? Y pues se me hizo un acto de amor, híjoles, Ujú. bárbaro, ¿no? Que yo dije, wow, sí. Me acuerdo que en ese tiempo estaba mucho, antes de llegar a esa parte, él había mucho eso de la rosa amarilla o de las flores amarillas. Y yo estaba muy emocionada porque yo le dije, oye, yo también ya no quiero ser ¿cómo dicen? Espectadora, ¿no? Ya quiero Ujú. ser protagonista. Pues te lo juro que fue como que le estuve insiste y fue como más a fuerzas que llegó con la rosa de, toma. O sea, para que veas que no eres espectadora, bla, bla, pero pues ahí está todo. Pero, o sea, una manera así, que fuera de hacerte sentir querida, creo que estuvo mal pedirlo. Ujú. Y pasa que ya nos dicen como de que ahora es el día del novio, ¿no? Ahora que la gorra, que esto. Entonces yo dije, wow, le voy a hacer un regalo en el cual él vea que quiero todo bien con él, que no hay más, ¿no? O sea, él Y es el cuando único. él toma es cuando ya se porta agresivo. Sí, porque yo nunca lo había visto en o sea, te digo que en lo que duró nuestra relación, él nunca tomó hasta ese momento, que él me dice, oye, vamos a tomar juntos. Y sí, muy bonito, ¿no? O sea, que estábamos tomando y que estábamos cantando y que así. Y llega una llamada de que, oye, jálate para tal lado porque vamos a enfiestar, ¿no? Yo trabajo en patrocinios, entonces, pues ahí yo dije, me voy a llevar algo para ir tomando en el camino con él. Y empezamos a los dos a tomar y nos hacen ir a este lugar, ¿no? Con sus amigos, su hermano, inclusive su hijo, porque pues, su hijo ya estaba grande, obviamente. Y vamos y empiezan a tomar y lo mismo, ¿no? Llegan chicas. Te estoy hablando que a ese punto yo ya me sentí insegura con todo, por todo, ¿no? Y llega esta chica o llegan las chicas y él les empieza a sonreír, les empieza... Pero pues yo decía, no voy a ver, no voy a hacer caso. O sea, de que no voy a hacer caso porque yo sé que estoy viendo mal, de que yo estoy loca, de que él no está haciendo nada malo, él me ama a mí, él quiere estar conmigo. Platícame un poquito cómo se vive la codependencia. O sea, ya no nos queda tanto tiempo. Entonces, quitar esos detalles, ¿qué mensaje le das a las personas que están en relaciones donde hay narcisismo, donde las hacen sentir mal? ¿Qué le dirás a las personas y qué sientes tú con todo esto de la codependencia y la dependencia emocional? ¿Por qué sigues en ese tipo de relaciones? Yo creo que para empezar nuestro amor propio está nulo. No lo tenemos. No lo tenemos y desconocemos de qué somos capaces y qué tanto valemos.
Yo hay veces que veo a mi sobrina está pasando por lo mismo y hay veces que yo quisiera decirle, ¿no? De, oye, es que ámate tantito, es que... Pero a veces se me hace muy, muy difícil porque digo, yo no lo he hecho. O sea, te estoy hablando que llevo 2 años tratándome. Sin embargo, sigo en esa lucha constante de soltar a una persona todavía. Todavía no la puedes No soltar, la puedo soltar estás... y ¿Por ya qué? lleva un ¿Qué se año. siente? O sea, ¿qué es eso que hace que no puedas o que te cueste trabajo? Mira, yo detecté que es el miedo a verlo con alguien más. Yo apenas que hablaba con él, yo se lo decía porque me dice, es que ya dime, o sea, ya dime. Justo en la obra de teatro él me estaba reclamando fuertísimo de que no, ¿por qué vas sola? ¿Ibas con alguien? ¿Fuiste sola? Sí, ¿Ya? sí, fui sola. Y ya yo como que pude abrirme y le dije, mira, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo. Y esto es algo bien raro, ¿no? Pero yo le decía, estoy contigo y ya no me siento bien, porque ha habido engaños, porque ha habido infidelidades, porque me has lastimado muchísimo, porque me has dejado en mis peores momentos. Ya no quiero estar contigo. O sea, es así de que ya no, ya no. Pero mi otra parte dice, no lo sueltes. O sea, sin él no vas a poder. Sin él no vas a ver, no va a haber otra persona, nadie te va a aceptar, nadie te va a querer. Él ya sabe cómo estar contigo, él ya sabe cómo La controlarte. Él ya sabe protección. cómo, ajá, o sea, cosas que te gustan, que no te gustan. ¿Crees que es este miedo a perder a la persona, la codependencia, tenga que ver con la ausencia que tuviste de tu papá cuando eras niña o lo que viviste con este hombre? Sí, ¿Por qué? sí, porque siempre he buscado personas que aunque son duras después conmigo, siempre he sido yo la que ha querido controlar, pero he querido controlar porque por el hecho de que no se vayan. Mi papá Ujú. lleva 8 años de haber fallecido y es momento que yo no lo sano, que yo digo, ¿por qué te fuiste? ¿No? ¿Por qué dejaste o permitiste que llegara otra persona a hacerme daño? ¿O por qué no Ujú. fuiste tú la persona que me abrazó? Y yo siempre digo, ahorita ya lo trabajo y es un poquito menos duro, pero siempre decía, si mi papá me hubiera enseñado cómo recibir amor, si mi papá fuera de ser machista, me hubiera dado un beso, un abrazo, hubiera sido la princesa, hubiera sido el amor de su vida, considero que a estas alturas no esperaría nada de ningún hombre, Ujú. porque pude haber dicho, lo tuve con mi papá, Ujú. me pudiera sentir autosuficiente, decir, no necesito ni siquiera así de un hombre. Sin embargo, yo sé que al no tenerlo a él, empecé a buscar eso, ese amor en otras personas, ¿no? Ese amor en fantasías que es duro saber que no es realidad, ¿no? Yo en la obra de teatro veía también esta parte de la princesa, ¿no? Y fue algo que digo, a veces lo ven tan X como que sí fantasías, ¿no? Como yo les decía, yo mi boda, yo esto. Pero simplemente es eso, una persona herida, una persona que no pudo trascender de ahí. Que yo hasta ahorita sigo esperando ese abrazo de mi papá, ese todo va a estar bien de mi papá. Y si él hubiera estado, no, o hubiera hecho las cosas de esa manera, no hubiera sido tan dependiente, tan codependiente con las personas. Y ahorita pudiera salir de esa relación en la cual yo sé que ya no estoy bien, pero que me cuesta soltarlo. Claro, porque el papá es esa figura paterna, esa protección, ese amor nos da fuerza. Y Sí. al no tenerlo es como si tuviéramos una herida y estuviéramos buscando ese amor, esa protección. Y una pregunta más. Si tú tuvieras enfrente, platicando ahorita que me dices que este hombre que te tocó desencadenó muchas cosas en tu vida, el tomar las relaciones, si tuvieras de frente a este hombre que ya no está, porque ya falleció, ¿qué le dirías? Pues que fuera más consciente porque no era más que una niña. Que él concientizar un poquito en todo lo que iba yo a sufrir después de eso. No te puedo decir que lo perdonaría porque no. No lo perdono. Realmente no puedo. Trabajo en ello y quiero llegar a ese punto en el ya no cargarlo y decir te perdono, pero ahorita no. Simplemente le pediría eso, que no. O sea que si hubiera manera de retroceder el tiempo, yo cada que va el conejo, digo, quisiera tener a veces ese relojcito de que regrese las cosas y hablar con él y decirle no lo hagas. No lo hagas porque
te lo juro que a mi futuro le vas a hacer mucho daño. Y sería eso. Sí, porque no sabes, como si rompieran, como si nos rompieran de chiquitas. Y ahorita tú que tienes tus hijos, ¿qué le dirías a las familias? ¿Cómo puedan cuidarlos? ¿Qué puedan hacer? Yo creo que brindarle la confianza a nuestros hijos, no a otras personas. No dejar el cuidado de nuestros hijos ante otras personas. No porque sea el papá, no porque sea el hermano, no porque no le van a hacer algo a tus hijos. Y yo la verdad es que con mi hija lo trabajo mucho y yo le digo todo. O sea, todo lo que te pase, hija, así sea lo más vergonzoso que tú llegues a sentir, cuéntamelo. Yo trato de que a su edad ahorita le pregunto, inclusive a mi hijo, ¿no? Él se va con su papá y llega y de, oye, mi amor, ¿con quién te bañaste? Oye, mi amor, ¿cómo está el lugar donde duermes? ¿Con quién te duermes? Digo, tampoco se los hago ver tan así agresivo Pero de para que, enterarte. ajá, pero con tal mamá, con mi papá, mami. Mi hija, apenas dijo, yo no quiero ir con mi papá y no quiero estar con mi papá. No es que me haya hecho nada, es que me siento como que me hace a un lado por su nueva familia, pero ya no quiero estar con él. Entonces le dije, ok, se va a respetar, ¿no? El día que tú quieras volver a ver a tu papá, el día que tú quieras volver a estar con él, adelante, pero sí ser muy abiertos, ¿no? Tampoco ser tan cerrados de que ahorita ya esta generación siento que está muy despierta y es como que si tú no le explicas a tu hija que no es que sea malo, no es malo tener un novio, simplemente no estás en edad de tenerlo. Entonces yo esto es lo que trabajo con mi hija. No es malo, ¿no? O sea, si tú el día de mañana me dices, mira, mamá, quiero tener relaciones, te explico, ¿no? Te guío. Oye, mamá, quiero tener un novio. Ok, hija, puedes pasar esto, todavía no estás en edad, si estás en edad, ser más abiertos a un mundo así, ¿no? No cerrarnos a de que quiero tener novio, no, tienes novio y te regaño y te castigo, ¿no? Porque realmente acabas con la confianza que tus hijos te brindan. Ahorita yo considero y creo que el consejo más grande con esas personas o con los papás es que no se cierren, que no se limiten, que busquen más allá de verlo como algo malo. Más bien es el ver porque tu hijo te está cuestionando ya algo así. Sí, que se cuiden, ¿no? Y que estos depredadores muchas veces están dentro de casa, no afuera. Pueden ser hermanos, tíos, abuelos, cuidar a sus hijos y estar al pendiente de ellos. Bueno, y en lo de la obra, ¿qué sentiste? Cuando viste la mariposa, ¿qué sentiste al final en el desenlace? ¿Sabes qué? Que considero ahora que no hay ningún proceso malo. Ninguno, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, digo, siempre vemos la metamorfosis como algo lindo, ¿no? Como algo de, ay, va a ser mariposa. Sí, pero, o sea, el trasfondo de saber cómo pasa esa oruga para ser mariposa, híjoles, es muy fuerte, es muy doloroso inclusive para vivirlo. La verdad es que el darme cuenta de ese proceso de saber que al final del día no todo siempre va a estar tan mal, no el hecho de que duela tiene que doler para toda la vida, más bien que a veces aprendemos a vivir con él y hubo una parte o creo que algo que está muy así enfatizado es de convertir tu dolor en arte. Y eso fue lo que a mí la verdad es que me hizo decir, no todo es tan malo, ¿no? O sea, no todo, es más, ni siquiera estás loca, y si estás loca, qué bueno, que lo estés. Las mejores sí, personas estamos locas. Sí, la verdad es que, y te puedo decir que es una obra que creo que te abre a un panorama más allá o sea, que no limita nada, ¿ves? Es tan abierto que te lo juro que llega a esas emociones que tú dices, wow, nunca me imaginé sentirlas, nunca me imaginé ver mi enfermedad en un escenario así de que eso. Soy yo. Sí, es que todo eso sí lo estoy viviendo, es que así soy yo, de que hasta en lo más mínimo, en cosas tan cómicas que decían, era de que sí, o sea, a veces estás como tan de triste y todo, y de repente te acuerdas como de que, me acordé de que esto fue tan divertido, pero justo es para no seguir con ese dolor, ¿no? Para olvidar que en algún momento hubo un intento de suicidio, que hubo ese abuso, o sea, pero aprender a lidiar con ese dolor sin ya sufrir, ¿no? Porque a mí me decían mucho, una cosa es que duela y otra cosa que lo conviertas en sufrimiento. Al día de hoy la verdad es que agradezco muchísimo, muchísimo las personas que han estado conmigo en este proceso. Una de ellas pues es esta obra. Es esta obra que la verdad es que no solamente se encargaron de hacer ver la enfermedad de ese punto,
sino de tomarse ese ratito de decir, te voy a dar un abrazo, ¿no? Sí. Te voy a escuchar. Pasamos ahí, llora y llora. Sí, oye, no, yo estaba así como de que todavía me fui a mi casa llorando, pero un llorar ya no doloroso, sino de sentirme aliviada, ¿ves? Que yo decía, ya, o sea, sí no es, o sea, sí estoy loca, pero no a morir, ¿no? Es un llanto distinto. De liberación que yo decía, no sé, no, o sea, yo le decía a mamá, ya me di cuenta que sí estoy loca, pero hay más locos junto conmigo y creo que somos una comunidad de locos y así me voy a morir. Y le daba risa a mi mamá porque a mí siempre me ha gustado Alicia, o sea, Alicia en el País de las Maravillas, y mamá me decía, es que ahí todos están locos, hija, ¿no? Y yo, ¿pero por qué? Y yo le decía, ¿pero por qué? O sea, si yo lo veo desde este lado, es algo normal y es algo muy bonito. Pero le digo, y si fueras a ver esta obra, mami, pues entenderías muchísima de mi locura y muchísimo de por qué siempre he nadado contracorriente y la verdad es que ya no me queda, ¿ves? Algo que quieras decirle al público, es tu momento. Este espacio lo veo como que somos esa luz. Una, para tener voz, para poder hablar todo aquello que no han podido hablar. Y también no sabes qué persona lo pueda ver y que tu testimonio pueda darle esa luz y esa esperanza a esa persona. ¿Algo que les quieras decir? Sí. Creo que últimamente me han dicho esa palabra y es que no estamos solos. Y el hecho de no estar solos y tener personas que te escuchen, que sea cual sea la situación que estés viviendo, como la estés viviendo, siempre va a haber un poder superior. Yo en mi caso siempre lo he concebido como Dios y siempre, o sea, hay personas que hasta sin pedirlo, con que te den un abrazo o tú seas quien lo dé, porque a veces sanamos más así dando esos abrazos que necesitamos nosotros. Eso, que no pienses que estás mal al sentir lo que sientes, al vivir lo que sientes, al escuchar lo que a veces escuchamos como esas personas que dicen que estamos locas. Al contrario, más bien que te apertures a pedir ayuda, porque a veces eso nos falta mucho, aprender a pedir ayuda y a recibirla. Porque yo considero que siendo eso y pidiendo ayuda van a dejar de ser gritos en silencio. Eso la verdad es que es algo que... Y vivir esa parte ya no con sufrimiento, ¿no? Como ustedes lo hacen ver en la obra, ¿no? Es momento de vívelo, o sea, eres tú y ama esas personalidades que tienes, ¿no? El desde reír, llorar, el no poder dormir, el dormir mucho, todo eso ámalo porque al final del día es parte de ti y es algo con lo que vas a vivir siempre. Y no estamos solos, o sea, sí estamos locos, pero no estamos solos, ¿no? Muchos aquí, sí, muchos locos, pero amarte, empezar a amarnos a nosotros mismos. Y yo creo que a la gente que no tiene algún trastorno, que sea más empática, que entienda que a veces si una persona se queda callada divagando, no es porque no esté poniendo atención, no es porque no le importe, es porque justo tiene mucho. Y ser más empáticos en eso, en dar un abrazo, en platicar, inclusive hasta el cómo te sientes, híjoles, hace la diferencia en la vida de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa, por tu testimonio. Gracias por estar aquí. Espero que les guste mucho. Muchas gracias. Gracias. Bienvenida y bienvenido a este lugar, donde lo que sientes no es exagerado, es profundo. Este no es solo un podcast, es un espejo, es un túnel, es un abrazo. Aquí hablamos de TLP, de emociones que arden, de amor que duele. Yo soy Génesis y esto es Alicia y las maravillas del borderline, donde el dolor se transforma en arte y el arte nos recuerda que no estamos solos. Este es tu portal. Producciones Switch 7. Comunicamos tu pasión.